Bueno, muchachos, a ver, entonces vamos a ver la última parte. Ya les prometo que el viernes vamos a ver código. Lo importante es que terminemos de ver todos los conceptos restantes, porque sí son bastantes, ¿no? Por ahí vamos a hablar acerca de los componentes y características de cliente-servidor, parte de lo que tenían que hacer en su evidencia. Entonces, ¿cuáles son los componentes que integran una arquitectura cliente-servidor? Para empezar, los clientes y los servidores, ¿no? Por eso se llama así, porque uno funciona como una unidad donde se procesa toda la información o diferente tipo de información dependiendo del tipo de servidores, y los clientes que son, a final de cuentas, los dispositivos donde el usuario va a poder interactuar con eh, bueno, con el servicio que se está ofreciendo, ¿no? Aquí hay un concepto muy interesante que es conocer eh, 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 el punto o, ¿cómo se le puede llamar? La finalidad de lo que ofrece un servidor. A final de cuentas sería un servicio. No siempre ese servicio va a ser una aplicación, pero comúnmente sí lo es. Entonces, los servidores son parte importante de los componentes de la arquitectura, que son los que ofrecen los servicios. Eso acuérdense muy bien. Después tenemos la red y en este caso, en el ejemplo que están viendo a la derecha, que es uno de los que van a estar viendo durante más tiempo en, en la presentación, la red se simplifica de una manera extensa, porque si se dan cuenta, nada más hay una comunicación de Internet eh, entre el servidor y los clientes, pero ustedes saben perfectamente porque han llevado clases que una serie de clientes o una serie de computadoras necesita una red local para funcionar. Entonces, esa parte de la red local, pues de alguna manera se está simplificando. ¿Por qué? Porque no es necesario diagramar o representar de manera específica la red, siempre y cuando la red haga una representación del protocolo de transferencia de datos. Les comentaba acerca de la red, hace referencia en el diagrama de modelo cliente-servidor, hace referencia al protocolo de transmisión de datos. En este caso, la comunicación entre el servidor y los clientes surge, bueno, se realiza a través de Internet. Por lo tanto, se hace referencia al protocolo de transmisión de datos HTTP, que es con el que funciona la Internet que nosotros utilizamos todos los días. Entonces, como se dan cuenta, la red está simplificada, no vemos ningún router, ningún modem, ningún acceso adicional. Simplemente la red se representa con una red simplificada, haciendo énfasis en el protocolo de transmisión. Posteriormente se pueden mostrar los servicios. En este diagrama pues no viene como tal un servicio. Simplemente se da a entender que el servidor es quien provee el servicio o los servicios, que puede ser el acceso a una base de datos, el acceso a archivos, el acceso a una aplicación, dependiendo del tipo de servicio que se presenta, ¿no? Y por último, los clientes, que son a final de cuentas los que realizan todas las solicitudes para que el servidor responda. Em, Como parte de las características del cliente, tenemos que, hay que empezar a separar de una vez. Pintar acá. Yo sé que esto ya lo han escuchado muchas veces, pero hay que empezar a separar la información que ustedes eh, eh, van a tener que conocer acerca de la programación cliente-servidor. Para empezar, hasta ahorita eh, les he hablado, está aquí. Hasta ahorita les he hablado acerca de la arquitectura o el modelo de comunicación cliente-servidor, pero no hemos visto nada acerca de la programación. Como tal, la programación lo que pretende es precisamente que los servidores puedan ofrecer servicios. Por ejemplo, una base de datos, un sistema de archivos, una aplicación como tal, o la combinación de estas tres, incluso más cosas.
Entonces, en la programación se divide en dos partes. La programación basada en el cliente, conocida comúnmente, la programación basada en el cliente, conocida normalmente como frontend, y la programación basada en el servidor llamada backend. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? No quiere decir, no, bueno, no siempre. Resulta que el cliente es quien tiene como tal la aplicación, no siempre pasa así. A veces la programación basada en el cliente, el frontend, y basada en el servidor backend, la tiene el servidor, ambas. A veces es así, a veces el cliente es el que tiene la aplicación de frontend, no siempre pasa. Pero el objetivo de la programación es que el cliente utilice el desarrollo basado en frontend y el servidor utilice el backend. Entonces aquí estamos hablando acerca de programación como tal, no nada más de arquitectura. ¿Cuáles son las características de la programación basada en el cliente? Que para empezar maneja una interfaz gráfica o llamada GUI en inglés, una interfaz de usuario gráfica para poder interactuar con las operaciones que se pretende que haga el cliente, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una aplicación como no sé, como Twitter o algo así, lo que tendría que hacer el cliente es utilizar la interfaz gráfica para poder hacer todas las acciones que esta aplicación permite. Entonces, para empezar, esa es la gran diferencia. El frontend siempre va a estar enfocado al usuario, a la experiencia del usuario, a la interfaz gráfica, hacer que el usuario se sienta cómodo y obviamente que realice las funciones que se supone que el usuario debe de hacer. Entonces, el usuario otra de las características, perdón, es que el usuario tiene que hacer solicitudes a los servidores, al o los servidores. Estas solicitudes se conocen mejor como peticiones o en inglés request. Estas solicitudes son generadas desde el cliente y se envían a través del protocolo de comunicación. Si estuviéramos hablando de un protocolo de comunicación en una red local, pues podría ser el protocolo eh, IP, ¿no? O el protocolo TCP/IP. Pero hablando de, de comunicación basada en Internet, vamos a decir que el protocolo de comunicación es HTTP. Yo sé que no me he metido mucho en estos temas, pero este protocolo va a ser el que más vamos a conocer. Cada uno de los protocolos tiene sus propias características y maneras en las que transmite la información. Nosotros nos vamos a basar en conocer el protocolo HTTP. Pero eso más adelante cuando vayamos viendo el código. Entonces, eh, estas solicitudes HTTP normalmente pueden solicitar archivos, consultas, datos, páginas web, archivos multimedia, ¿no? Como video, imágenes. Entonces, el cliente lo solicita a través de una petición, una solicitud de petición normalmente llamada request en inglés, petición, y está a la espera el cliente, perdón, el cliente está a la espera de una respuesta. Ahorita les explico cómo esto. Esta respuesta es también conocida en inglés como response. Y esa respuesta es generada a través del servidor o los servidores. En este caso tenemos dos niveles de, de, de trabajo, por así decirlo, dentro de la parte del servidor, dentro del desarrollo del backend. Aquí estamos hablando de desarrollo, no nada más de la pura arquitectura. Normalmente para que una aplicación funcione con arquitectura cliente-servidor, debe de existir un servidor de aplicaciones.
Es decir, nuestro servidor físico debe de tener una herramienta donde la aplicación pueda ser ofrecida y obviamente esté configurada. Aquí en este caso hace referencia a que el servidor de aplicaciones, donde está alojada la aplicación con la que nos estamos comunicando, envía toda la información a través de otro servidor que se encarga de gestionar la base de datos. Y por último, la base de datos genera la consulta, genera la tabla resultante, la regresa al servidor de base de datos y el servidor de base de datos se lo regresa al servidor de aplicaciones. Tal vez en este caso es bastante eh, específica la forma en que se divide el, el apartado de backend, pero comúnmente todo lo que está aquí es el servidor. Comúnmente, y de hecho nosotros vamos a hacer algo así. Este de aquí va a ser nuestro servidor físico. De hecho, ustedes en desarrollo pueden tener el frontend y el backend dentro de su misma computadora, pero bueno, eso lo van a ver más adelante. El punto es que a final de cuentas, si nosotros tenemos muchos clientes y nos comunicamos con un servidor, ese servidor tendrá un servidor de aplicaciones, es decir, una herramienta interna, y ese mismo servidor de aplicaciones puede tener un servidor de base de datos o puede que incluso el mismo servidor de aplicaciones haga la consulta directa hacia la base de datos. Ujú. El punto de todo esto es que una vez que la consulta hacia la base de datos es realizada, regresa a nuestro servidor de aplicaciones y este es quien se encarga de procesar toda la información, tanto la información de entrada, es decir, la solicitud, que la petición que realiza el cliente, como la respuesta que a final de cuentas le devuelve al cliente. Esto es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen cualquier actividad en Internet, básicamente. Si ustedes están en YouTube, abren la aplicación, ustedes están enviando sin darse cuenta porque son clientes, envían un montón de solicitudes hacia los servidores de YouTube. YouTube procesa esas solicitudes y le envía respuestas. ¿Qué es lo que hace? Que cuando ustedes abren la aplicación, esas peticiones se envían y se devuelven varias respuestas. Y lo que hace es aparecer una serie de videos, ¿no? En su página de inicio. Cuando pulsan un video que ustedes quieren ver, entonces ustedes solicitan a través de una petición el cambio de dirección de la página y que esa página devuelva información en video y texto, ¿no? Y después la respuesta, si es en caso de que la respuesta tenga, porque eso también lo van a ver, los diferentes tipos de respuesta que hay. En caso de que la respuesta sea válida, sea correcta, entonces les va a redireccionar a la otra página, les va a presentar el video, bueno, les va a presentar la información en video y aparte todo el texto disponible con comentarios y todo eso. Eso es una serie de respuestas también. De hecho, el cliente puede solicitar solo una petición y recibir muchas respuestas. Eso es básicamente lo que se realiza en, en la programación que pues hasta ahorita probablemente no habían podido ver. Vamos a quitar todo esto. Por otra parte, digo, ya les expliqué un poquito más adelante, pero por otra parte el servidor es quien se encarga de gestionar el programa maestro, por así decirlo. El programa maestro no es como que es un concepto eh, como tal, se le considera nada más al programa que gestiona toda la información. Como les digo, ustedes si tuvieran un servidor grande aquí, separado por niveles o todo dentro del mismo servidor de aplicaciones, ujú, y entonces aquí adentro debe de existir el programa maestro. Ese programa maestro lo que hace es abrir un puerto de comunicación dentro del servidor. Eso lo van a ver más adelante. No se preocupen, pero básicamente utiliza protocolos de comunicación internos locales que lo que realizan es, lo que permiten es hacer comunicación entre la base de datos, porque por ejemplo, si ustedes ya que han trabajado base de datos cuando instalan su motor,
ese motor necesita un puerto de comunicación. ¿Alguien me puede mencionar un puerto de comunicación del motor de base de datos? Ujú, exacto. Entonces, ese puerto de comunicación precisamente sirve para poder trabajar de manera local y, si es necesario, trabajar de manera remota, y ofrecer la información hacia múltiples clientes, o incluso que los clientes se puedan comunicar para incrustar nueva información, ¿no? Básicamente hacer el proceso de persistencia en el caso de las bases de datos, pero en su servidor físico, en este de aquí, debe de existir un programa maestro que se aloje dentro de un servidor de aplicaciones, una pequeña herramienta que lo que permite es tener ese puerto abierto para que esta información, ya que la vamos a ofrecer por internet o de manera local, pues pueda permitir el paso de comunicación, ¿no? Eso es lo que hace el programa maestro. Otra de las cosas que realiza es la recepción de las peticiones, ¿no? Eso ya bueno, ya les expliqué cómo funciona. Y atiende las peticiones que normalmente son de manera síncrona. Todas las peticiones que se manejan aquí son asíncronas. ¿Por qué? Porque suponiendo que existen diferentes clientes, y eso pues es bastante lógico para ustedes, porque todas las aplicaciones que utilizan del diario no solamente las utilizan ustedes. Hay muchos clientes que las manejan eh, en tiempo real, ¿no? Entonces lo que se debe de hacer es hacer una programación que permita la asincronía, es decir, que no necesariamente que, que va primero, suponiendo que este va primero, el servidor procese toda la información, devuelva la petición y digamos que atendió una solicitud, y posteriormente se va a la 2 y luego a la 3. Que no haga eso, que todas las realice al mismo tiempo. Eso se puede programar, que todos sean uno. Obviamente, el trabajo que se realiza aquí es un poco más complejo, pero sin problema se puede hacer. Eso yo se los voy a enseñar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Sí, se te escucha entrecortado. Ah, sí. Es eso. ¿Tienen alguna duda ahí, muchachos? Entonces vamos a continuar con la siguiente parte, ¿sale? Para ir avanzando. Básicamente así es como se vería, es una pequeña representación de comunicación cliente-servidor, pero en cuanto a la programación. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando una aplicación del lado del servidor, un server side del lado del servidor, ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de motor de base de datos, ya sea Postgres, SQL, SQL Server, MySQL, Oracle, como relacionales, ¿no? También pueden elegir Redis y MongoDB como no relacionales. Bueno, que Redis no sé realmente cómo funciona, para ser honesto. Pueden elegir también un lenguaje de backend como JavaScript, enfocado con Node.js, que eso es lo que vamos a ver. Y no es porque yo programe en Node.js, sino porque incluso la materia pone como ejemplo Node.js. Entonces, si tenían la esperanza de utilizar otro lenguaje de programación para backend como PHP, Java, que ya son bastante viejos y bastante, pues, eficientes, pero hoy en día ya existen mejores alternativas, para ser honestos. Pues disculpen por ahí, ¿no? La misma materia me propone Node.js, y como es algo que yo utilizo del diario, pues mejor, ¿no? La otra opción que yo consideraría importante sería Python, pero pues tampoco lo vamos a ver. Por ahí sería la comunicación. Esto de seleccionar tecnologías se le conoce como la selección de un stack. Un stack en programación, bueno, en la computación como tal, es una pila, por así decirlo, ¿no?
Pero esa pila, en este caso, la selección de tecnologías, pueden elegir, por ejemplo, MySQL. Les voy a mostrar lo que yo tengo como un stack seleccionado que sé que funciona y me resuelve cualquier problema que yo tengo. Para empezar, elijo en la tecnología de base de datos MySQL. Después elijo Node como lenguaje de backend. Por último, pueden agarrar la herramienta de Nginx. Pueden elegirla o no, porque esta es otra. Básicamente es para tener múltiples aplicaciones. Y del lado del cliente, yo lo que utilizo es Angular, que también podría ser React o incluso Vue. Vue. Otra de las herramientas que utilizo, por ejemplo, es Bootstrap. Incluso también del lado del servidor manejo una herramienta que se llama Express, que es para desarrollar servidores mucho más, bueno, aplicaciones para servidor mucho más rápido. Entonces, el conjunto de herramientas que ustedes seleccionen se va a denominar stack. Y para mí eso es algo muy importante de explicar porque cuando yo estaba tratando de entender todo esto, porque yo nunca llevé una materia en programación cliente-servidor, y yo quería hacer algo más grande, yo veía que existían ya stacks como predeterminados. Una stack muy común es el stack básico para desarrollar páginas web y pequeñas aplicaciones, que es MySQL, Linux, PHP y Apache. Y yo veía que existía otro que era MongoDB, Node.js, y Angular y, y Express también, porque no está por acá. El stack Min, que es muy conocido hoy en día. Pero yo veía que yo no necesitaba realmente, por ejemplo, una base de datos no relacional. Yo al contrario, necesitaba que todos mis datos estuvieran relacionados. Entonces no me servía. Ya después con el tiempo aprendí que yo podía solito elegir mi propio stack de aplicación, de herramientas, perdón, de tecnologías y poder desarrollar del lado del cliente y del lado del servidor como a mí se me antojara. Avanzando un poquito más, vamos a ver los tipos de servidores. Realmente son dos tipos, pero existe un tercer tipo bueno, ahorita se los explico. Para empezar, tenemos servidores con estado. Quiere decir que en la petición que realizan los clientes a través de Internet, aquí entra la petición, el servidor la procesa y devuelve una respuesta, pero esta respuesta puede tener un estado de diferente tipo. No sé si me doy a entender. Dice que puede estar bien, que puede estar mal, que puede tener algún error, que puede tener errores de diferentes tipos. Y eso es una respuesta con estado, porque el cliente entonces sabe a qué atenerse. Y entonces va a saber si todo salió bien o salió algo mal o hay que mejorar otra cosa, ¿no? Eso es un servidor con estado. El servidor puede trabajar estados y nosotros podemos incluso programar funciones o tareas dependiendo de cada respuesta con su respectivo estado. Luego hay servidores sin estado que pues básicamente toda la solicitud la realiza como de golpe, la trabaja y la regresa sin indicarle al cliente qué es lo que pasó. Simplemente se devuelve la información. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Realmente el conocer los estados de tu respuesta te permite hacer más programación del lado del cliente. Por ejemplo, sistemas de login para usuarios, cositas así, ¿no? Un servidor sin estado pues te impediría hacer ese tipo de trabajos. Lo que nosotros nos vamos a enfocar a desarrollar es servidores con estado. Y de manera independiente a estos dos tenemos los servidores concurrentes. Los servidores concurrentes no son más que decir que las peticiones de los clientes, si llegan al mismo tiempo, las tres van a ser trabajadas al mismo tiempo, por así decirlo. Em, Suponiendo que esta petición se tarda 5 segundos, esta se tarda 7 segundos,
y esta se tarda 3 segundos, entonces todas estas peticiones entran, el servidor las procesa y en 3 segundos, esta suponiendo que fue 1, 2, 3, así. Esta entró primero, esta entró después y esta entró al final. En la primera se va a tardar 5 segundos en trabajar toda esta carga de trabajo se va a tardar 5 segundos, suponiendo, ¿no? Entonces, sin importar de quién llegó primero, la primera respuesta que va a sacar fue de la tercera persona que realizó la petición. ¿Por qué? Porque es la que trabajó y resolvió más rápido, porque eran 3 segundos. Después va a sacar la petición de la de 5 segundos y por último la de 7 segundos, sin importar quién haya llegado primero, porque el servidor puede o los servidores pueden procesar toda esa información al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre un servidor concurrente y uno que no es concurrente. El que no es concurrente va a hacer que esto se tarde 5 segundos, después 7 y después 3. Entonces la diferencia es, en un servidor concurrente se va a tardar un máximo de 7 segundos, cuando un servidor no concurrente se va a tardar 15 segundos, ¿no? Y esto es un ejemplo de solo 3 usuarios. Imagínense aplicaciones con millones de usuarios simultáneos. Pues entonces pues no se podría ni trabajar. ¿O qué pasaría con videojuegos en tiempo real? Pues esto no se podía ni siquiera gestionar. Eh, dime. Ujú. Ah, sí. Sí, normalmente, bueno, depende de qué es lo que esté pasando realmente. Si son usuarios reales, entonces hay un bloqueo del servidor. El servidor, por su capacidad, por su procesamiento, suponiendo que tiene 16 de RAM y un procesador de, no sé, qué 3.7 GHz, es un servidor, pues, digamos, o 32, yo qué sé, de RAM y algo así, ¿no? Y tiene una tarjeta de video, potente, ¿no? Suponiendo que es un servidor para pocos usuarios, pero que aún así es potente. Este servidor, al recibir, por ejemplo, 1 millón de peticiones simultáneas, el servidor colapsa, ya no puede gestionar. Es por eso que, ahorita lo van a ver más adelante, de hecho se lo voy a explicar. Lo que se pretende es que existan diferentes servidores que estén trabajando en tiempo real, y cuando uno, por ejemplo, este está habilitado y este está dormido, ¿no? Cuando este ya no puede seguir trabajando, entonces le pide ayuda al siguiente. Entonces los dos se ponen a trabajar. Esos son problemas de escalabilidad. Ahorita lo van a ver. Pero lo que pasa en el caso de que me presentas es que eh, todas las solicitudes que llegan hacen que el servidor pues ya no pueda gestionar, se cae, y entonces las respuestas que devuelven son respuestas de error, donde ya no se permite seguir trabajando. Seguramente les ha pasado que una página web no carga, que un videojuego se detiene a mitad de una partida, ¿no? Ese tipo de cosas pasan porque los servidores colapsan, sobre todo cuando existen muchas solicitudes al mismo tiempo. Eso también pasa con los ataques de denegación de servicio, los famosos DDoS, ¿no? Que muchas computadoras en tiempo real se activan. Y de hecho eso pasa. Tal vez muchos de ustedes activan, por ejemplo, licencias de Windows y de Office, y lo que están haciendo es crear una botnet ah, que esté dormida. Todos esos dispositivos donde se craquean, o dispositivos donde incluso no sabes que siquiera tu antivirus detecta nada, puede ser que esté habilitado y la única tarea que haga ese crack o ese pequeño virus que tiene instalado tu equipo es que en algún momento en algún momento predeterminado, una computadora del otro lado del mundo activa toda esta botnet, y todos estos, de manera masiva, obviamente sin que ustedes se den cuenta, mandan a través de internet solicitud a un servidor, y eso hace que sea
una denegación de servicios a un servidor. Por eso es que se han podido tirar servidores de Facebook, de YouTube y todo ese tipo de detalles. ¿Qué pasa? Todo esto son mecanismos de ataques, pero también hay mecanismos de defensa. Entonces todo eso es programable, pero ahí ya nos estaríamos metiendo en sistemas de seguridad para este tipo de arquitectura, ¿no? Más adelante se los explico. De hecho, es parte de lo que tenemos que ver. No sé si contesté bien tu pregunta. Creo que ya se durmió. Está bueno, pues. Entonces, ¿qué más? De las características de la arquitectura cliente-servidor. Cada, cada, cada solicitud o cada petición que realiza un usuario va a requerir diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, a veces va a necesitar más procesamiento, suponiendo que este cliente lo que realiza es una tarea donde el procesamiento es lo importante, ¿no? Entonces eso lo trabaja y va a devolver una respuesta para acá. ¿Qué pasa cuando este cliente no necesita procesamiento, sino necesita está más enfocado al procesamiento gráfico? Necesita que su tarjeta de video, que es la que está por acá, sea la que gestione el trabajo. Bueno, ese tipo de solicitudes y dependiendo del servicio que está dentro de su servidor, va a requerir, bueno, va a trabajar los recursos del propio servidor, memoria RAM, procesador, tarjeta de video y otras herramientas, ¿cómo se llaman? Dispositivos de almacenamiento, todo eso lo va, lo va a trabajar dependiendo de la petición que realicen los clientes. ¿Qué más? El cliente y el servidor tienen tareas específicas. Dependiendo del servicio que ustedes estén programando, el cliente puede tener actividades sencillas, normalmente son actividades simples que no requieren mucho procesamiento porque el procesamiento mayor se lo va a llevar el servidor. También el hardware y el sistema operativo son independientes de la programación. Es decir, si yo realizo mis aplicaciones, por ejemplo aquí, mi aplicación del lado del backend, aquí en el servidor, este no debería de importar si tiene Windows, si tiene alguna distribución de Linux o de Mac OS. No debería de importar realmente, ¿no? Entonces las aplicaciones que se generan deben ser también multiplataforma. Y del mismo modo aquí. Sobre todo porque muchas veces, muchísimas veces, sobre todo si el servicio que está ofreciendo el servidor es una aplicación web. En ese caso no hay ningún problema porque simplemente teniendo un navegador pues va a funcionar mi aplicación del cliente, ¿no? Entonces, el servidor aquí, otra de las características de la arquitectura es que el servidor funciona como un pequeño, bueno, un motor de software donde gestiona los recursos de la computadora como la base de datos, todos los servicios que va a representar como la aplicación, datos, archivos, impresoras, todo eso lo va a gestionar. Como les comentaba, también puede ser que existan más de un servidor trabajando al mismo tiempo y de manera concurrente dentro de la propia red del lugar donde esté el servidor, ¿no? Un servidor puede enfocarse al procesamiento gráfico, por ejemplo. Esto es para procesar video. Este es para procesar archivos. Y este es el servidor donde está el programa maestro, suponiendo, ¿no? Entonces, normalmente gestiona todos los datos, toda la lógica del negocio y se comunica con estos dos en una red local. Ese es el punto, ¿no? Suponiendo que esta es una red local donde están los servidores, entonces pueden comunicarse de diferentes servidores para ofrecer una respuesta o varias a los diferentes clientes que la soliciten. Puedo aprender. Otra de las cuestiones y las características de esta arquitectura es la escalabilidad horizontal y vertical.
¿Cuáles son estos tipos de escalabilidad? Es decir, lo que comentaba ahorita su compañero. Primero tenemos la escalabilidad horizontal, que significan en palabras básicas más clientes simultáneos, ¿no? Por ejemplo, n cantidad de clientes y pongámosle, no sé, 7 millones de usuarios. Es muchísimo, ¿no? Sí. 7 millones de clientes conectados simultáneamente es muchísimo. La arquitectura cliente-servidor permite una escalabilidad horizontal, es decir, que los clientes solamente requieran entrar a tu sitio web o descargarse tu aplicación para que puedan hacer uso de tus servicios. De hecho, los clientes aquí se ven como computadoras, pero por eso les digo que depende mucho del servicio que se esté ofreciendo. Ahorita van a ver un poquito más de eso. Normalmente los servicios que ofrece un servidor o una arquitectura cliente-servidor es una aplicación, pero una aplicación puede estar dentro de la web, por ejemplo, puede ser instalable para la computadora. Un ejemplo de estos es a mí me gusta mucho, por ejemplo, el launcher de Epic Games, que está dentro del navegador, está dentro de una aplicación instalable, donde pueden ver la tienda también, al igual que en la web. Y por último, vamos a ponerlo acá. Tenemos también la aplicación para dispositivos móviles. Ujú. Entonces, son tres tipos de clientes distintos. Realmente son tres programas de frontend distintos, tres aplicaciones distintas, que lo que hacen es comunicarse con uno o varios servidores, ¿no? La escalabilidad horizontal permite que las aplicaciones, dependiendo de la calidad o la calidad de los servidores o de la potencia, puedan crecer eh, de manera horizontal, ¿sí? Más clientes simultáneos. Luego tenemos la escalabilidad vertical, que significa tener mejores características para el servidor o más servidores. A eso es lo que iba a la pregunta también su compañero. ¿Qué pasa cuando un servidor colapsa? Tienes que tener muchos servidores que estén apoyando detrás. Normalmente, ¿qué tipo de ejemplos ha pasado en este tipo de arquitecturas donde ha fallado? De los que yo me acuerdo, hace algunos años cuando salió, me acuerdo, Pokémon Go, muchas de las primeras semanas no se podía jugar ni siquiera ese juego porque, para empezar, no era un juego terminado y muchos países que no tenían autorización para entrar al videojuego entraban de una manera ilegal, por así decirlo. Entonces, la cantidad de usuarios era, suponiendo, ¿no? Es un decir, imagínense que era un solo servidor con 7 millones de usuarios simultáneos, pues era inmantenible, no se podía trabajar. Ese tipo de cosas son las que pasan conforme va creciendo la aplicación, bueno, conforme va creciendo la cantidad de clientes, de usuarios finales, normalmente se va generando un conjunto de servidores que pues, permiten precisamente realizar la escalabilidad vertical, que un servidor no es el único que gestiona todo el trabajo y que, mejor aún, existan servidores dedicados para hacer ese trabajo. Por ejemplo, un servidor que se dedique a la base de datos, otro servidor que se enfoque al procesamiento gráfico, otros tres al procesamiento normal, uno donde esté el programa maestro y pues el otro ahí, pues por si las moscas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, todos son comunicados uno junto con el otro y lo que hacen es precisamente recibir las solicitudes y mandar las respuestas a los clientes. No sé si me estoy dando a entender bien, pero pues, espero que sí. Bien. Espérame, falta algo más. Otra cosa de las características de esta arquitectura es que la comunicación normalmente será por un protocolo establecido. En este caso ya les expliqué que es a través del protocolo HTTP, que es el que vamos a ir aprendiendo a lo largo de las clases. Y además de este tipo de protocolos, por ejemplo, el protocolo TCP/IP, nada más, o sea, realmente no es como que cada vez que ustedes quieran realizar un tipo de programación o vayan a un lugar o empresa y vayan a otra empresa, de repente utilicen protocolos de la nada o generados por ellos mismos. No, no. Toda la comunicación de la arquitectura cliente servidor está estandarizada. Es decir,
todas las empresas que tienen y manejan este modelo arquitectónico manejan protocolos de comunicación idénticos. No hay nada raro y nuevo y diferente. Sí pueden haber configuraciones que hagan uso de estos protocolos donde las mismas configuraciones sean distintas, pero hasta ahí no es que de repente tengan que aprenderse un protocolo nuevo porque una empresa es que lo usa. O sea, no hay nada raro ni nada extra que confunda ese proceso, ¿no? La comunicación es estandarizada y establecida desde hace mucho tiempo. Entonces no hay nada raro por ahí. Entonces la última característica es precisamente que el programa maestro es el que se encarga de gestionar todas las peticiones, es quien le dice a los otros servidores en caso de que haya cómo es que lo tienen que trabajar y es el que devuelve las respuestas. Ventajas de la arquitectura cliente-servidor. Hasta la fecha no existe una mejor forma de ofrecer servicios a través de una red. Permítanme tantito. Les digo, hasta la fecha no existe otra forma de ofrecer sistemas de comunicación, sistemas de información mejor en Internet, ¿no? La aplicación, por favor. Dame la aplicación de Servidor. Como les digo, hasta la fecha no existe otra forma, otro mejor modelo de ofrecer servicios a través de Internet. Normalmente el trabajo de las interfaces gráficas en los clientes resulta económico a nivel de procesamiento porque los clientes no necesitan tener mucho poder de trabajo, mucho procesamiento para realizar sus funciones. Es por eso que existen los servidores. Como les explico, esta es una arquitectura modular. Modular es que, por ejemplo, este es un pequeño módulo que este puede multiplicarse por n cantidad de veces para tener distintos servidores, configuraciones. Es decir, dependiendo de la calidad que tengamos en nuestros servidores, vamos a poder ofrecer escalabilidad tanto vertical como horizontal. Otra de las ventajas del esquema de este modelo es que la programación se puede dividir en una empresa, se puede dividir en distintas áreas o departamentos, que puede ser el apartado del frontend y el apartado del backend, pero no nada más hasta ahí. En el backend puede estar la parte de desarrollo, la parte de operaciones de despliegue conocidas como DevOps. eh, ¿Qué más pueden haber? El testing, básicamente, por así decirlo, ¿no? Porque no me acuerdo cómo es el nombre para ver esa parte. Y para el apartado del frontend, por ejemplo, puede ser el frontend web, como les había mostrado, el frontend para móviles y las aplicaciones para Windows, Linux y Mac, ¿no? Las instalables. Entonces, todo esto es gestionable a través de departamentos o áreas en una organización. Es fácil eh, ir incrementando la complejidad de nuestros servicios. Por último, desventajas de esta arquitectura es que el manejar los errores, bueno, es tan complejo este sistema, sobre todo si ya se realiza una programación bastante extensa, que incluso hasta los errores tienen que ser programados. Uno debe de saber exactamente qué es lo que está pasando detrás. El cliente debe de saber qué es lo que está sucediendo. Y es tan compleja a veces la programación que les digo que hasta los errores tienen que ser gestionados y programados para conocer, por ejemplo, si un servidor está fallando, es complicado, sobre todo si tienes al menos, no sé, empresas grandes manejan granjas de servidores de al menos unos 100 servidores. Y imagínate que se te truena uno, es complicado detectar fallas tanto de software como de hardware. Entonces se vuelve un poco complejo de mantener. Obviamente, al ser un esquema modular y de gran escalabilidad, pues ya depende de tus recursos económicos qué tan grande lo quieres hacer, ¿no?
Por eso hay empresas multimillonarias que todos estos problemas ya lo tienen básicamente cubiertos. Ya para terminar, vamos a ver uno de los últimos temas, que es el cloud computing, que básicamente nos permite, es un concepto que ha agarrado fuerza en los últimos años. Se basa en el hecho de que todas las operaciones que realizan los usuarios, es decir, nosotros como personas, por ejemplo, el trabajar con archivos, realizar procesos de diseño, maquetación, producción audiovisual, todas las tareas que normalmente haríamos con nuestros propios equipos, ahora pueden ser realizadas a través de servicios que se encuentran en Internet. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos Google Docs, que es una herramienta que nos permite a nosotros trabajar archivos de Word, Excel, toda la paquetería eh, de ofimática básica. Ahora la podemos trabajar en Internet a través de una aplicación y eh, incluso lo podemos hacer de manera concurrente con otros usuarios, ¿no? Se puede trabajar tanto en Internet, bueno, desde el navegador web como desde el navegador móvil. Otra de las tareas, por ejemplo, es para ustedes, para nosotros, es el manejar un editor de código completamente en línea. Hay una página llamada StackBlitz que lo que hace es utilizar Visual Studio Code y toda la programación que se realiza en esta aplicación se puede realizar o se puede ver en tiempo real, sobre todo si su computadora no tiene mucho poder de procesamiento, ¿no? Pues es otra aplicación, eso ya ni siquiera son herramientas para usuarios estándar, sino también para nosotros como programadores hay esas herramientas. Por ejemplo, para diseñadores que hacen trabajos para fotografías, para publicidad, todo eso también ya existen servicios que, que permiten diseñar toda esa parte. Aquí en este caso puse una aplicación llamada Mockups que permite realizar el proceso y las pantallas de una aplicación tanto web como móvil. Eso le sirve mucho a personas que hacen diseño para desarrollo de aplicaciones. Pero todo ese tipo de trabajos ya ni siquiera es necesario descargarse una aplicación. Ya solo basta con entrar a un sitio web y empezar a utilizar el servicio. Por último, porque, bueno, ya para terminar, por eso les mostraba que no existe como tal, hablando de bueno, utilizo mucho la palabra servicio y no aplicación porque existen diferentes tipos de servicios. Parte de esos servicios son aplicaciones, pero también hay servicios de arquitectura, bueno, de infraestructura, que es básicamente ofrecer como servicio todo el procesamiento de tus servidores en bruto. Entonces aquí lo que hacen es cargar una serie de archivos y realizar el proceso de renderizado. Para los que manejan producción audiovisual, saben que renderizar un video en 3D puede llevarse muchísimo tiempo en un equipo de poca potencia gráfica y poco procesamiento. Bueno, pues uno puede incluso ir a un servicio donde renta este nivel o esta calidad de procesamiento y le puede renderizar y obtener un archivo resultante en mucho menor tiempo. Obviamente pues ya cuesta, ¿no? Pero a eso voy cuando hablo de servicios. No todos los servicios son aplicaciones, ¿sale? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Faltan como 3 conceptos más, pero eso ya lo podemos dejar para después, porque básicamente ya se los expliqué. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, entonces vamos a dar por concluida la clase, al menos de que alguien quiera